Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios los bendiga a todos. Yo soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipazo increíble de hombres y mujeres. Y gracias por tomar la decisión de llegar hoy. Hoy pudiste haberte quedado en tu casa tomando una taza de café con leche, una taza de chocolate caliente con la lluvia viendo por la ventana y poniendo el servicio desde tu pantalla o de tu televisión o tu teléfono. Así que gracias por haber tomado la decisión de venir aquí. Y también gracias a aquellos de ustedes que nos están viendo desde casa con una taza de té caliente o de chocolate o cualquier cosa. Nos ha estado lloviendo en el sur de California y ha sido hermosa la lluvia, pero sabemos que es peligrosa también. Así que gracias a todos los que han decidido tomar este momento para estar en la casa del Señor, ya sea virtualmente o sea presencialmente. Quiero hacer un anuncio brevemente. ¿Cuántas mujeres están aquí? No, a ver, ¿cuántas mujeres hay aquí? Ok, yo sé que a ustedes les gusta mucho reunirse y hacer convivio y hacer desayuno, ese tipo de cosas. Mire, el próximo año, en marzo, y lo estoy anunciando porque quiero que no haya confusiones. El próximo año, en marzo, va a haber el 20 y el 21 de marzo un retiro de mujeres. Entonces usted tiene que estar haciendo su proceso y su asunto. Sin embargo, la Conferencia Bautista del Sur también hizo un evento el día 14 de mayo y va a ser también aquí. Entonces yo nada más quiero clarificar, ese no es el evento de la iglesia. El evento de la iglesia es el 20 y el 21. Si usted quiere venir, bienvenida, pásalo rico, va a ser bueno. Pero el evento de la iglesia es el 20 y el 21, ¿ok? Entonces, la Conferencia Bautista del Sur va a usar nuestras instalaciones, pero voy a repetir, no es el evento de la iglesia. Entonces, si usted quiere un día de 2 días, puede hacer eso. Y quiere ir a los 2, venga a los 2, va a ser bendición. Pero tenga eso en mente. Este domingo 7 vamos a estar teniendo también lo que sería el concierto. Les voy a decir que yo en lo personal estoy muy contento con la parte final del concierto. Creo que a usted le va a fascinar también. Y habíamos dicho que vamos a hacer una cena de espagueti. Pero no se emocionen. Están muy emocionados ya. Nosotros sabemos que pueden llegar entre 1.500 a 1.800 personas. Entonces, con el equipo me senté y dije, señores, queremos que nuestros voluntarios y usted esté trabajando por 3 días en comida, o queremos que disfrutemos todos la presencia de Dios juntos. Y acordamos no tener la cena de espagueti. No se asuste. Usted tiene mucho miedo. ¿Y ustedes qué le pasa? No ande con tanto miedo. Usted puede ir tranquilo al Olive Garden y comprar su cena de espagueti ahí. No ha pasado nada. Es a never ending bowl. Basta. ¿Feliz? Ahorita me manda el Olive Garden a mí un cheque por ese comercial. Entonces, lo que usted puede hacer, estamos pidiendo es que traiga un postre, porque vamos más bien a consumir postres y café. ¿A quién no le gusta azúcar con café? A todo el mundo. Entonces, después del servicio vamos a estar haciendo eso. Así que haga el tiempo para el 7 de diciembre a las 5:30. Véngase, porque esto se llena. Y no es aquí, es allá. Esto se llena. Entonces véngase para que pueda hacer la bendición. Ok, entonces la semana pasada comenzamos con una serie llamada, seguimos la segunda parte de una serie llamada Construyendo los Fundamentos. Y esta es una serie sobre el libro de Nehemías. Y pues el domingo hablé sobre los versículos 1 al 10 del capítulo 2 de Nehemías. Y lo hicimos así porque consideramos que era importante hablar de los capítulos 2, versículos 11 al 20 hoy, porque es mucha información. También hablé el domingo pasado sobre la visión transformadora que Dios le había dado a Nehemías. La visión de ir a Jerusalén a reconstruir lo que había sido destruido por diferentes guerras, por diferentes batallas, y un pueblo que había sido exiliado o deportado, sacado fuera de su país por pecado. Y era una forma de Dios renovar sus corazones y estar preparados para la venida del Mesías, que iban a dar muchos años después. Entonces, lo que la Biblia me dice a mí es que Nehemías tuvo una visión que fue una visión de transformación para reconstruir lo que se había destruido. Y ahí fue donde quedamos la semana pasada y hablamos sobre visión y la importancia del llamado. Y uno de los versículos importantes, en mi opinión, del capítulo 2 del libro de Nehemías es el versículo 8. Y la razón es porque te dice esto, te dice: y me
concedió el rey, oiga esto, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Entonces Nehemías ahí es una declaración importante. Está haciendo la declaración de que todo lo que está pasando no es porque él es bueno, no porque él es inteligente, no porque él es un superhombre, no porque él es especial, no porque él es, gracias hijo, no porque él es una persona con grandes capacidades, sino porque la mano de Dios estaba sobre el asunto. Y esto es lo más esencial de nuestra vida. Tú puedes ser con muchos dones, puedes tener muchas capacidades, pero si la mano de Dios no está sobre ti, olvídate de tus dones y tus capacidades. Entonces Nehemías está reconociendo que esto no está pasando porque él es bueno, o porque es la última Coca-Cola del desierto, o es la cosa más hermosa que existe, sino porque Dios está con él. Y de esa partida o de ese lugar, seguimos después al versículo 9 del capítulo 2, donde dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. ¿Por qué? Porque el rey le dio los recursos que Nehemías necesitaba, le dio las finanzas que necesitaba y le dio el salvoconducto o la protección que Nehemías necesitaba. Cuando llegamos al versículo 10 del capítulo 2 te dice: pero oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nosotros sabemos que Sanbalat era un gobernador sobre la península o la provincia o la parte de Samaria. Y cuando usted piensa en la región de Samaria, ahí había un grupo de personas llamados samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran una mezcla entre judío y gentiles, personas que no son judías. En el año 721, un hombre llamado Sargón II, que era el rey de los asirios, llevó cautivo a la parte norte del pueblo judío. El pueblo estaba dividido en Israel, que era la parte norte, y Judá, que era la parte sur. Y la capital de Israel era Samaria. Nosotros sabemos de que cuando los asirios llegaron, no se llevaron a todas las personas, sino que dejaron que se mezclaran las personas, y entonces comenzó un movimiento interesante de mezcla. Y los judíos que estaban ahí empezaron a llamarse samaritanos, porque eran judíos mezclados. Y Sanbalat, nosotros sabemos que él gobernaba esa región. Y a ellos no les convenía de que el pueblo de Jerusalén fuera reconstruido. La otra persona que te dice es Tobías. Y Tobías en hebreo viene de la palabra Tov y Ya. Y es una combinación que si tú la traduces al español o en cualquier otro idioma debería ser el Señor es bueno. Porque son palabras en hebreo que tienen el nombre de Dios o la raíz del nombre de Dios, y tiene la palabra Tov, que es bueno en hebreo. Entonces eso me hace saber a mí que Tobías era una persona que venía de una raíz judía, que no era una persona que no era parte del judaísmo o era parte del conocimiento del pueblo judío. De hecho, muchos creen de que Tobías era un judío que estaba alineado con los amonitas y que era un esclavo de los amonitas o un siervo de los amonitas, que era un grupo que era enemigo acérrimo de Israel. Detestaban a Israel. Y lo que pasa es que cuando Sanbalat y Tobías se dieron cuenta de que Nehemías estaba allí, no le gustó. Cuando se dieron cuenta que iba a comenzar una iniciativa de reconstruir, no le gustó. Cuando llegamos a Nehemías capítulo 2, versículos 11 y el 12, ahora entramos en la historia que vamos a entrar nosotros hoy a la continuación. Dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, y yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Entonces Nehemías llega a Jerusalén, dura 3 días descansando, viajó aproximadamente 800 millas de distancia para llegar ahí, en caballo. Usted sabe lo que son 800 millas en un caballo montado encima. Usted sabe lo que duele eso. Y el hombre manejando su caballito llegó con la guardia, llegó con todo y descansó 3 días. Y al tercer día se montó en su caballo. No le dijo nada a nadie, solamente unos pocos hombres con él. Se montó en su cabalgura y empezó a reconocer la ciudad de Jerusalén que había sido destruida. Y en el proceso él empezó a darse cuenta de muchas cosas que había escuchado. Versículos 13 y 15. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Muladar es basura, para que sepan. Era la puerta de la basura. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego
a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche y por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré a la puerta del valle y me devolví. Lo que Nehemías vio no fue nada bueno. Él vio una ciudad destruida, echada a perder, dañada. Se dio cuenta del trabajo que tenía que hacer y lo difícil que iba a ser. Y se dio cuenta que los muros estaban quemados. Y si los muros están quemados, ¿por qué? ¿Por qué se queman los muros y las puertas de una ciudad? Porque fue atacada, porque fue destruida. Quiere decir que hubo una pelea, que hubo una batalla en la cual Jerusalén perdió. Eso es lo que eso te deja saber. Cuando tú llegas a un lugar histórico y tú ves evidencias de que hubo fuego, de que hubo una destrucción y todo está en ruinas, tú sabes de que perdió el equipo que estaba allí. Entonces, él entiende la situación. Pero cuando tú vas a Nehemías capítulo 1, versículo 3 al 4, a Nehemías se le está informando lo que él después está reconociendo. Cuando tú vas ahí, te dice: y me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad, es decir, los que habían quedado después del 500, porque en el 721 el rey Sargón II se cree que se lleva cautivo a las personas, pero en el 605, los años en regresivos, 621, 620, así, en el 605 antes de Cristo, Nabucodonosor II, otro rey, llega y se lleva a los príncipes del pueblo. En el 586 regresa y destruye todo. Y así se quedó todo. Todo se quedó así. Hubo un intento de reconstruirlo, pero fue eliminado. Entonces, lo que te deja saber a ti es que había una cautividad. Había personas ahí que habían quedado cautivas por la destrucción. Y allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Entonces, es importante porque Nehemías siente el llamado y actúa en el llamado, pero escucha que algo está pasando y ahora va a ver lo que está pasando. Versículo 16 de Nehemías 2. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni a qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos, sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces Nehemías decidió mantenerlo todo en secreto. Él no llegó como Superman diciendo yo soy aquí el que vengo a arreglar las cosas, sino que él empezó a caminar, a mantenerlo todo en secreto. No le dijo nada a los funcionarios, no le dijo nada a los judíos que estaban ahí, no le dijo nada a nadie. Versículo 17. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces Nehemías ahora se levanta y hace un llamamiento al pueblo de darse cuenta de la condición que tiene la ciudad y de trabajar en equipo con él como uno solo para reconstruir lo que había sido destruido. Versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios. Eso es interesante, porque a veces usted habla de Dios y dice que Dios me bendiga. Pero es muy diferente cuando dice usted que Dios me bendiga, cuando usted dice que mi Dios me bendiga. Hay un sentido de pertenencia, que Él es tu Dios y que tú perteneces a Él y que Él es tuyo. Y Nehemías habla de esa manera. En la Biblia hay varias personas que no hablaban así y después de un encuentro con Dios empezaron a hablar así. Uno de ellos fue Jacob. Jacob, cuando Dios lo llama, él dijo: si tú me traes de regreso, vas a ser mi Dios. Y cuando viene de regreso empieza a hablar de su Dios. Nehemías ya hablaba de mi Dios. Mi Dios había sido buena sobre mí. Asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Entonces ya Nehemías está hablando, está haciendo saber al pueblo, le está hablando a ellos de que es Dios el que está haciendo el asunto, que no es él. Versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Entonces de nuevo aparece la forma en que Sanbalat, que Tobías y que Gesén atacan a Nehemías en el proceso
de reconstrucción y en el pueblo. Esta historia se repitió de paso, porque como unos 100 y pico de años antes que viniera Nehemías, llegó un hombre llamado Zorobabel y llegó un hombre llamado Esdras. Esdras y Zorobabel llegaron para reconstruir el templo 100 y pico de años antes. Y después que reconstruyeron el templo, que decidieron vamos a reconstruir los muros, el pueblo que estaba ahí de gobernantes que no eran judíos se levantaron contra Zorobabel. Y Zorobabel es un personaje muy interesante en la Biblia, porque aparece en el libro de Esdras, aparece en el libro de Nehemías, aparece en el libro de Ageo, aparece en el libro de Zacarías y aparece en la genealogía de Cristo. Entonces, estos son personas que tuvieron una función de reconstrucción para la venida del Mesías. Porque si Jerusalén no era reconstruida, Jesús no podía morir en Jerusalén. ¿Me estoy explicando? Entonces, aquí hay un movimiento profético porque Dios había profetizado en el libro de Jeremías que toda la destrucción iba a ser reconstruida y que iba a ocurrir ahí el mover de Dios en ese lugar. Y tenía que ver con Jesús. Y cuando seguimos leyendo en Esdras capítulo 4, versículos 12 al 16, te dice exactamente lo que 100 años había pasado antes que Nehemías llegaran y cómo eliminaron 100 años antes de Nehemías que reconstruyeran la ciudad. Reconstruyeron el templo, quedaron personas habitando, pero no reconstruyeron la ciudad. Dice, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados los muros, la región de más allá del río no será tuya. Entonces, como 100 años antes, esto pasó. Y la reconstrucción fue eliminada. Y lo que habían hecho fue quemado nuevamente. Ahora, 100 años después, Dios levanta a Nehemías. 100 años antes, más o menos, o un poquito más de 100 años, Dios levanta a Esdras y a Zorobabel para reconstruir el templo, donde su presencia habitaba. Pero ahora levanta a Nehemías para reconstruir los muros y reconstruir la ciudad. En el versículo 20, cuando Nehemías le responde a Tobías, a Sanbalat y a Gesem, esto es lo que él dice. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Entonces tú lees esto y tú dices, qué bonita historia, pero a mí no me sirve de nada, porque yo no tengo que construir una ciudad. A nosotros no nos han quemado nuestro país. Nosotros no estamos reconstruyendo nuestro país. Nosotros estamos en Estados Unidos, estamos tranquilos aquí trabajando. Nosotros emigramos, tenemos todo. Nosotros no fuimos deportados, más bien nosotros viajamos para acá o nacimos aquí. Yo soy la tercera generación. De paso, Nehemías nunca había estado en Jerusalén ni en Israel. Él era un judío nacido fuera de su país. Él no conocía lo que era estar en ese lugar hasta ese momento. Entonces yo tengo que hacerme la pregunta, bueno, muy bonita la historia, muy romanticona la historia, muy conflictiva la historia, había oposición. Yo tengo que hacer la pregunta, ¿qué hago yo con esta historia? ¿Cómo la aplico en mi vida? Lo primero que quiero que comprendamos nosotros, antes que entremos en unas cuantas cosas de liderato, es que desde el principio de la historia tú vas a encontrar una oposición muy importante. Y quiero que comprendas que la oposición es buena, no es mala. Pastor, ¿cómo se le ocurre a usted decir que la oposición es algo bueno cuando la oposición más bien puede destruirnos? Si tú estás haciendo la obra de Dios, la oposición no te va a destruir. Porque la obra no es tuya, la obra es de Dios. La oposición es necesaria para recordarte que tú no eres el que estás haciendo la obra. La oposición te recuerda a ti que la obra es de Él. Y que no es porque tú eres bueno, inteligente, sabio, amable y que todo lo puedes. La oposición te recuerda a ti que Dios tiene más poder que el enemigo. La oposición te recuerda a ti que el enemigo no es victorioso. Entonces, esa oposición que Nehemías confiere al principio es importante. ¿Por qué? Porque las lecciones que yo aprendo aquí son lecciones que son aplicables en tu vida cotidiana. Y son aplicables en todo lo que tú hagas.
Entonces, lecciones de liderazgo en Nehemías capítulo 2. La primera cosa es que yo veo es que él evaluó las circunstancias y guardó confidencialidad. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 él escucha que la ciudad estaba destruida. Y la Biblia dice que él sintió dolor, que él sintió sufrimiento y lloró y le pidió a Dios que Dios hiciera algo. Y Dios se movió y Dios hizo algo. Le dio las herramientas y lo envió a hacer lo que tenía que hacer. Pero la evaluación es sumamente importante. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces tú no te has metido en problemas porque alguien te ha dicho algo y tú no lo has investigado? De hecho, te aseguro que la mayoría de los problemas que tú tienes hoy en día es porque alguien te dijo algo y tú lo creíste y no lo evaluaste. Es más, yo para ser cristiano, yo no estoy aquí porque yo creo solamente. Yo estoy aquí porque yo hice una evaluación de lo que yo creo. Y quiero explicarme rápidamente. Yo cuando entré yo a ser cristiano, el ateísmo estaba muy fuerte en mi vida. Entonces, cuando a mí me dicen que un tipo murió y resucitó al tercer día, ¿qué piensas tú? Eso es mentira, eso no es verdad, eso no tiene ningún tipo de sentido, eso es una locura total. Yo estaba ahí. Pero como el Espíritu Santo me convenció y me hizo comprender de que Cristo era el Hijo de Dios, aunque yo creía, yo necesitaba comprobarlo. Porque yo tengo que evaluarlo. No es simplemente porque un libro lo diga que yo tengo que aceptarlo. O que alguien me lo diga en una iglesia, yo tengo que aceptarlo. Entonces, ¿qué hice yo? Me puse a estudiar. ¿Qué me puse a estudiar? Me puse a estudiar lo siguiente. Me puse a estudiar la vida de todos los discípulos de Jesús y la forma en que murieron. Entonces, en mi evaluación me di cuenta de algo interesante. Me di cuenta, número uno, que todas estas personas murieron separados unas de las otras. Que por mucho tiempo no se vieron. Que unos fueron decapitados, unos fueron acuchillados, otros fueron empujados de risco, otros fueron lanzados, otros fueron apedreados. Pero todos murieron horribles muertes. Ni uno solo tuvo una muerte buena. Otros fueron llevados ancianos a lugares de cárceles y ahí murieron muertos por la prisión. Pero ninguno dijo, nosotros morimos porque creemos. ¿Tú sabes por qué ellos dijeron que murieron? Ellos dijeron, nosotros morimos porque somos testigos de que Él está vivo. Lo vimos con nuestros propios ojos. Entonces, cuando yo me puse a estudiar eso, yo dije, espérate un momento, esto no es lógico. ¿Cómo es posible que tú tienes una cantidad de hombres y de personas que dicen que ellos fueron testigos de la muerte de Jesús, se separaron por muchos años, no se volvieron más nunca y todos murieron diciendo la misma cosa? Eso no es lógico. Entonces, en la evaluación, yo no solamente creo lo que se me dice, sino que yo evalúo lo que se me dice. Y Dios nunca está en contra de eso, de paso. Porque Dios fue el que creó el raciocinio del pensamiento humano. Entonces, yo tengo que entender que Nehemías va a Jerusalén y evalúa lo que se le dijo. ¿Cuántos problemas no tienes tú por escuchar lo que se te dice y no evaluarlo? ¿Cuántas veces hay personas que te dicen cosas, tú las crees, pero no las investigas? Entonces, Nehemías me enseña a mí que yo no puedo creer todo lo que se me diga. Y aunque él lo creyó y actuó en base a eso, igualito él fue a reconocer la situación. Cada vez que yo llego a una iglesia y llegamos nosotros a tratar una situación, nosotros como familia, tratar una situación de iglesia, yo evalúo la situación. Yo me siento a ver quiénes son los Zambalá, quiénes son los Tobías, quién es la oposición, por qué la oposición está ocurriendo. Me siento a ver qué es lo que se dijo que era verdad y qué es lo que se dijo que no era tan cierto. Porque si no, entonces yo no tengo una foto o una imagen clara de lo que tengo que tratar. Porque yo no sé lo que tengo que hacer. Yo sé que necesito el Espíritu Santo en mi vida. Yo sé que necesito la palabra de Dios en mi vida. Y sé que hay un llamado. Pero yo no sé cómo lo voy a hacer. Entonces yo tengo que llegar a hacer una evaluación. Igual cuando yo trato un problema, yo hago una evaluación automáticamente. Yo me siento, la gente está hablando, acusando, gritando, peleando, acusándose, diciendo, y yo escucho. Y escucho bien. Para que sepa algo, y esto va a parecer extraño, pero yo escucho más de lo que yo hablo. ¿Verdad? Yo escucho. Yo puedo escuchar por 2 horas tranquilamente sentado. Entonces yo estoy escuchando, estoy evaluando. Si tú evaluaras todo lo que a ti te dice, quizás el 90% de tus problemas estuvieran fuera. Entonces, la otra parte es confidencialidad. Nehemías no llegó a ese lugar diciendo, yo soy el gran Nehemías, quiero que todos sepan
Él no lleva haciendo eso. Él no sabía en quién podía confiar. Entonces él no se va a poner a decirle ahí a la gente: hey, vengo aquí con dinero del rey, vengo con cartas del rey, hey, vengo a trabajar de tal manera, vamos a evaluar las situaciones para arreglar la situación. No, confidencialidad. Él no se puso a hablar de más, no se puso a hablar cosas que no tenía que hablar. Mire, usted sabe por qué usted tiene problemas muchos a veces: por esa bendita taza de café que usted se toma. ¿Me estoy explicando, sí o no? Y de repente la lengüita se suelta y usted empieza a hablar de más, en vez de ponerse a orar y pedir que Dios sea el que trate con la situación. Entonces nosotros a veces nos metemos problemas porque no evaluamos las cosas, todo lo creemos y no nos ponemos a pensar las cosas claramente en la presencia de Dios. Pues Nehemías es ungido por el Espíritu Santo, pero estaba también con la sabiduría del Espíritu de Dios. Y cuando hablamos lo que no tenemos que hablar. Hablamos de nosotros, hablamos de fulanito, hablamos del otro, y cuando venimos a ver, tremendo problema. Y después decimos: yo no sé por qué yo tengo problemas. Claro que sabes, hablaste de más, tú lo sabes. Tú estás claro que hablaste de más. Tú estás claro que te creíste todo lo que te dijeron y no lo evaluaste. Yo no sé por qué esto está pasando. Claro que lo sabes, que no lo quieras aceptar otra cosa. Entonces uno tiene que entender que estas lecciones que Nehemías está haciendo, porque a él se le dijo: la ciudad está destruida. Ok, déjame verlo con mis propios ojos. Igual que los discípulos. Los discípulos no murieron porque creían. Los discípulos murieron porque eran testigos oculares, testigos de tacto. No es lo mismo. Si a mí me matan ahorita por Cristo, voy a morir porque yo creo. Pero yo no puedo decir: yo vi la resurrección. Yo no soy testigo de la resurrección. Yo creo en la resurrección por el testimonio de personas que lo vieron y que murieron muertes horribles, separados uno del otro, que pudieron haberse rajado y no lo hicieron. Y lo creo porque la Biblia lo dice y el Espíritu Santo me ha convencido de creer que es verdad. Pero de todas maneras, tiene que haber un proceso de evaluación en lo que tú tienes. Los problemas en tu familia, los problemas en tu trabajo, los problemas contigo necesitan un proceso de evaluación. Y necesitas un proceso de confidencialidad. No estés hablando de más y no escuches cosas de más. Y yo creo que todos nosotros hemos pecado en eso en muchas ocasiones. Entonces uno tiene que entender la importancia de lo que hace Nehemías, porque Nehemías sale en el capítulo 2, versículo 12, y empieza a recorrer toda la ciudad. ¿Y con qué se encuentra Nehemías? Se encuentra con la ciudad destruida. Se encuentra con paredes quemadas, con puertas quemadas. Le hago una pregunta: ¿no habían habitantes en la ciudad? Sí habían. ¿Y qué pasó con los habitantes de la ciudad? De hecho, el versículo 12 te dice que intentó pasar con su caballo por una parte y no pudo pasar, de lo destruido que estaba todo. ¿Por qué? Porque a veces hay destrucción, hay conflictos familiares, hay adicciones en nuestras vidas, pero ¿sabe lo que pasa con nosotros, los que vivimos alrededor de eso? Nos acostumbramos. No hacemos evaluaciones y nos acostumbramos. Esto pasa en nuestros países latinos todo el tiempo. Tú vas a un país latino y te dicen: no hay agua, pero así es la cosa aquí. Esto no se preocupe, sacamos el pocillito, le echamos agüita de río. Te dicen: no hay no hay comida. No ha pasado nada, yo un manguito y me lo como en el árbol. Y decimos: eso es normal. Los hijos que dicen de los padres que tienen problemas con alcohol: es que el papá es así. Porque tú te acostumbras a las cosas que están mal. ¿Cómo es posible que tú tienes una situación donde literalmente el pueblo está destruido, la ciudad está destruida, y tú estás como si nada? No ha pasado nada. No pueden ni pasar por el caballo, tú estás, no ha pasado nada. Entonces, el hombre tiene un problema de alcoholismo, tiene un problema de carácter explosivo. Si no es porque está bebiendo, dice: yo soy alcohólico social. Yo bebo viernes, sábado y domingo. Pero el lunes me echo una cervecita para pasar la comida en el almuerzo. Después a las 4, una cervecita, porque Fernando siempre me invita a echarme la cervecita juntos, pues no es Fernando solo. Y después a la noche un whiskycito, pues para dormir bien, porque usted sabe que no duermo bien si no tomo. Y el martes, pues, ¿y qué es lo que la familia hace? La familia se acostumbra a esos sistemas. Y lo que está mal, lo hacen normal. Y cuando ven que ya no pueden pasar, le pasan por el lado. Eso es normal, eso está así tirado. El camino está atrapado y dice: no ha pasado nada.
Tú andas tirando cosas contra la pared, contra la puerta. Tu casa tiene huecos por todos lados. Y no es porque hay un ratón en la casa comiéndose las paredes, es porque tú tienes un ratón en la mano que golpea las paredes. Y todo el mundo dice, bueno, es que él es así. Si hay un asunto de infidelidad y eres un hombre que eres infiel, o una mujer que eres infiel, si eres un hombre, dicen, es que los hombres son perros todos. Que yo sepa, yo no tengo pulgas ni ladro todavía. Entonces uno tiene que entender que uno se acostumbra a lo que está mal y lo empieza a ver como que sí es normal. Nosotros no nos hemos acostumbrado al racismo en los Estados Unidos y no lo hemos visto como si estuviera normal. No nos hemos acostumbrado a trabajar horas y horas y horas y horas y horas y horas y a no pasar tiempo con la familia a veces. Y lo vemos como si está bien. Entonces, la evaluación te lleva a comprender lo que tienes que tratar. Y deja de llamar lo que está bien como si estuviera, pero lo que está mal como si estuviera mal, bien. Y la confidencialidad te evita meterte en problemas. Porque si Nehemías hubiera dicho, yo vengo aquí a solucionar este problema, ahí lo matan. De hecho, más adelante Sanballat y Tobías tratan de matarlo. O hubiera pasado lo que pasa en nuestros gobiernos y sistemas, lo que es la conchupancia o la corrupción. Llega Nehemías y dice, yo vengo con cartas del rey, yo vengo con armamento, yo vengo con dinero. Y hubiera llegado Sanballat, hubiera llegado Tobías. Tú sabes que nosotros manejamos esta región, nosotros hacemos tantos millones de dólares, te vamos a pasar tanto mensual, chico, para que tú seas parte de nosotros. Y la tentación de corrupción hubiera llegado a su corazón. La confidencialidad te deja saber que tú tienes que hacer una evaluación para saber en quién puedes confiar y quién no puedes confiar, qué puedes hablar y qué no puedes hablar, qué edifica lo que dices y qué no edifica lo que dices. ¿Me estoy explicando, sí o no? ¿Puedo escuchar un gloria a Dios? Están muy serios ustedes hoy. Están igual de serios que cuando dijo que hemos cancelado la cena de espagueti, igual de serios. Entonces, cuando Nehemías va al versículo 17, le dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Pues la gente estaba acostumbrada. La gente estaba feliz viviendo su vida de esta manera y ya no tiene ningún tipo de conflicto con eso. Y le dice, estamos mal, que Jerusalén está desierta y las puertas están consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Por qué? Porque normalmente cuando había una guerra, los reyes venían con sus dioses y decían, mi Dios te venció. El momento que Israel fue quemada y consumida, los asirios dijeron, mi Dios es más fuerte que el Dios de ustedes. Y Nehemías está diciendo, no es así. El Dios de ellos es falso. Nuestro Dios permitió esto por nuestro pecado. Porque Dios se lo advirtió, Le hace el libro de Jeremías, del profeta Daniel, que te habla sobre las advertencias de Jeremías. Le hace el libro del profeta Geos, le hace el libro del mismo profeta Isaías. O sea, ahí está Dios advirtiéndole, hey, voy a destruir el país. Si ustedes siguen así, por el pecado ustedes lo van a tener que sacar. Van a ir deportados, van a ir para el norte. O sea, todas esas cosas Dios está advirtiendo. Y lo interesante es que en el versículo 14 Nehemías dice, pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Oye, si tú tienes adicciones y tu familia está trabajando contigo, por favor, no se acostumbren como si esas adicciones fueran normales. No las son. No las son. Nuestros hijos se acostumbran a nuestros desastres. Y después ellos crean sus propios desastres. Eso no es normal. Por eso es que Dios manda a Nehemías a reconstruir con visiones transformadoras. Porque tú no tienes por qué seguir viviendo en tu adicción que has estado atado por 20 años y llamarlo como si todo estuviera bien. Dios quiere restaurarte. Dios quiere hacerte nuevo. Él quiere que haya espacio para que las calles estén libres, para que su presencia corra por esas calles en tu corazón. Él quiere que tus familias no tengan que decir, es normal lo que estamos pasando. No, no lo es. Es pecado, está mal. Llámalo por su nombre, evalúalo y haz lo que tienes que hacer. La segunda cosa que yo noto en esto, y aquí hay una redundancia, pero lo hicimos a propósito, yo lo hice a propósito. Para reconstruir es necesario incluir a las personas, y aquí va la redundancia, necesarias. Nehemías no puede hacer la labor sola.
Él no puede llegar como Superman, como superhéroe y pensar que todo lo iba a hacer él solo. Él necesitaba que hubieran las personas adecuadas trabajando. Mire, esta iglesia no puede ser bendecida por Dios porque yo soy supuestamente especial. Yo no tengo nada especial. Yo soy el tipo más común que existe en la faz de la tierra. ¿Sabes cuándo nos hacemos especiales? Cuando todos escuchamos el llamado del Espíritu Santo y nos movimos hacia esa dirección juntos en equipo. Ahí es cuando las cosas se hacen especiales. No es por un líder, o sea, nadie es indispensable. Dios no es que te necesita, Dios te invita para que trabajes para Él. El que necesitamos de Dios somos nosotros. Es al revés. Entonces Dios te abre las puertas y dice: ven, trabaja conmigo. Hey, aquí hay gente. Hey, no haya conflicto. Hey, trabajamos en equipos todos. Hey. Y Nehemías necesitaba llamar a las personas que eran necesarias. Nehemías versículo 17, capítulo 2. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos nosotros, la unidad del pueblo, edifiquemos el muro de Jerusalén. Y no estemos más en oprobio, más con cargas. Movámonos a trabajar en grupo, en el equipo, en la unidad que Dios nos ha llamado. Movámonos en la dirección que Dios ha puesto sobre nosotros. Y la respuesta del pueblo fue fenomenal. Versículo 18. Y dijeron: levantémonos nosotros, diga conmigo, nosotros. Levantémonos nosotros y edifiquemos, diga conmigo, nosotros. Edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien, no para mal, para bien. Porque a veces nosotros nos unimos para hacer mal. A veces, mire, dígame, Dios mío, antes yo soy cristiano y servir a Dios. Yo me unía con mis amigos para hacer cosas que no tenía que hacer. Usted también, no mira con esa cara, usted era igualito, peor que yo. Ya me vio como: ay, el pastor, o sea, igualito, o sea. Mire, pasé una fiesta y desperdicié el día y echarle el alcohol, todos estamos mandados a hacer. Hey, Pepe, ¿qué vas a traer? Yo traigo una tal, yo traigo aquello. Y de repente, tremendo bar ahí al lado tuyo. Y después el resto, pues era 3, 4 de la mañana, tonterías y quién sabe qué más no hacían. A veces usted se une para hacer mal. Pero en la misión de Dios nosotros nos unimos para hacer el propósito de Dios. Y nos unimos para trabajar con Dios. Y nos unimos para hacer las manos y los pies de Dios y la voz de Dios, que hace una visión que transforma una ciudad destruida para que el Espíritu Santo prepare el camino para que el Mesías entre y dé su vida como sacrificio, y ahí mismo también resucite de la muerte y venza el pecado. Esto es algo que nosotros tenemos que entender y comprender, que cuando nosotros nos unimos, el Espíritu Santo se mueve en medio de su pueblo. Entonces, todas estas cosas son importantes. Tú quieres que haya bendición sobre tu vida, tenemos que unirnos con el pueblo de Dios. Esto es parte importante. Y la tercera cosa, que para mí es igual de importante que la primera y la segunda, es: necesitamos invertir con nuestro propósito y compromiso. Mire, Nehemías estaba tranquilo como copero del rey. Él no tenía por qué abandonar nada. Él tenía todas las bendiciones financieras que tenía porque tenía una posición real, de confianza. Le dicen: el país está destruido. El tipo empieza a llorar. Y en el proceso de llorar, Dios pone convicción, un llamado. Nehemías invirtió y se comprometió. Él abandonó donde estaba, soltó su propio beneficio y dijo: yo no soy más importante. La obra que Dios está haciendo es más importante. Se arriesgó. ¿Usted entiende que lo que él hizo podría costarle su vida? De hecho, como dijo ahorita, más adelante Sanbalat y Tobías intentan matarlo. Le hacen un atentado. Él comprendió que había un llamado y él dijo: yo me comprometo, yo invierto en esto. Por eso es cuando llegas al versículo 18, Nehemías dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y me dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para el bien. Cuando tú reconoces la mano de Dios sobre ti, entonces tú puedes decir lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice:
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Tú sabes quién se comprometió contigo? Jesús. ¿Sabes cómo se comprometió? En una cruz. A Él no le beneficia tenerte a ti en el cielo ni tenerme a mí. Yo siempre le digo a Dios, Dios mío, pero ¿por qué tú nos llevas a nosotros para el cielo? Si, ¿qué vamos a hacer? ¿Comer tu comida? ¿Tener tu protección? La vida que tú nos has dado toda a ti. Y nos vas a meter ahí a vivir contigo por la eternidad. Yo le digo, ¿en qué te beneficia? ¿Usted cree que a Jesucristo le beneficiaba morir por ti y por mí? Gente pecadora, que a veces puede hacer lo bueno y a veces puede hacer lo malo. A Él no le beneficiaba nada. Pero cuando hay un compromiso de un llamado, tú no buscas tu beneficio, tú buscas el llamado. ¿Y tú sabes por qué Dios hace eso? Porque nos ama. Porque el compromiso al llamado es el amor a Dios y a su pueblo, y el amor a ti mismo. Entonces, cuando tú estudias esto, tú te das cuenta claramente lo que después ocurre. Porque cuando Sanballat escucha que Nehemías está haciendo esto y el pueblo se está levantando, versículo 19, pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Recuérdense que ya habían hecho esa estrategia 100 años antes. Y en respuesta le dije, oye la respuesta de Nehemías. Él no cae en la tentación, no empieza a decir nosotros somos más fuertes que ustedes. Oye la respuesta de Nehemías. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Entonces, estas lecciones que yo te estoy dando hoy, si tú la aplicas y yo la aplico en mi vida, va a ser una bendición. Yo necesito evaluar las cosas, necesito ser confidencial, aprender cómo confío, qué hago. Yo necesito invitar a las personas que tienen que ser parte de esto y comprender que no soy yo, somos todos juntos. Y finalmente, yo necesito comprometerme con Jesús, porque Él ya se comprometió conmigo. En esa cruz del Calvario, Él se comprometió conmigo. Es más, Dios está tan comprometido conmigo y contigo, que si tú crees en Cristo Jesús, tienes vida eterna. Y Jesucristo dijo que iba allá arriba a preparar lugar para nosotros. Así de comprometido está Dios, que te da vida eterna y un espacio para que tú pases la eternidad con Él. Así de comprometido está Dios. La pregunta es, ¿estás tú comprometido con Dios? Te invito a estar en pie. Voy a invitar a los compañeros y compañeras de oración. Por favor, pasen al frente. Si tú eres compañero o compañera de oración, por favor, pasa al frente. Queremos que nos ayudes a orar en este momento. Y es importante que comprendamos eso, que el compromiso de Cristo Jesús conmigo fue en esa cruz. Pero para mí el compromiso más hermoso fue que la palabra de Dios se cumplió cuando decía que su justo no vería corrupción y que Él sería resucitado. Dios ha guardado sus promesas, es un compromiso. Se ha comprometido con nosotros, ha invertido en ti. A lo mejor la gente ha dicho que tú no ibas a llegar a ningún lado, que no lo ibas a hacer, que eres un alcohólico, que eres un pecador, que eres una persona malintencionada, mala vida, y que tú no puedes hacer. Pero el Espíritu Santo invierte en tu vida. Dios te dice, no importa lo que la gente diga, yo llamo las cosas que no son como si fuera. Y yo tengo el deseo de hacer algo nuevo en ti. Yo tengo el deseo de cambiar tu forma de pensar, de cambiar tus ataduras, el deseo de cambiar tu mentalidad. Yo tengo el deseo de hacer una visión nueva en ti, de transformar, de abrir las calles tapadas por el pecado para que mi presencia fluya en ti. Ese es el compromiso de Dios. Yo quiero invitarte a que si tú no conoces a Jesús como Salvador hoy y tú quieres decirle, Señor, gracias por haber hecho todo lo que haces y ahora me presento ante ti para que tu espíritu me llene y te reconozco como Señor y Salvador, te invito a que hagas esta simple oración conmigo. Si tú estás aquí, por favor inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Si estás en las cámaras y puedes hacerlo, inclina tu cabeza y cierra tus ojos y ora conmigo esta simple oración de fe. Si has creído que Cristo es el Señor y vive para ti y tú vives para Él. Padre, en el nombre de Jesús te entrego mi vida.
perdona mis pecados, lava mis pecados con la sangre del Cordero de Dios de Jesús, que en esa cruz dio su vida por nosotros y esa sangre se convirtió en el sacrificio eterno por nosotros. Gracias por la resurrección de Cristo, que la tumba no pudo detenerlo. Y gracias porque hoy yo te proclamo mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, Padre, lléname de tu Espíritu Santo. Amén y amén.